Los niños, si quieren, pueden ir a su clase, allá está arriba su clase. Si no, ahí está bien, se quedan. ¿Es quieren quedar? ¿O van a su clase? ¿No? Hay clase allá de niños. Allá arriba. Váyanse por ahí y está su clase de niños. ¿No? Si no, ahí se quedan. Está bien. No hay problema. Entonces ahí quédense pues. Entonces busca Lucas, por favor, Lucas capítulo 6. Y hemos estado hablando acerca de el juzgar a los demás. La semana pasada terminamos con el versículo 38, Lucas 6:38. Terminamos esa vez. Y entonces dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, dice la palabra, dice Jesús. Entonces estuvimos platicando acerca de que este versículo no habla de dinero, no habla de posesiones, ¿te acuerdas? Te dije, es que en muchas ocasiones este versículo se ha malinterpretado. Y entonces mucha gente lo ha agarrado para decir, es que si tú das a Dios, entonces Dios te dará en gran abundancia. Y sabes, híjole, está hablando de juzgar a los demás, no está hablando de que Dios da. Fíjate bien, te voy a enseñar algo. Cuando hablamos acerca de la Biblia y cuando leemos un pasaje de la Biblia, tenemos que ver el contexto de la Biblia, el contexto de ese pasaje. ¿Qué significa el contexto? Si estamos leyendo este versículo de aquí en medio, el contexto es los versículos que están antes de él y los versículos que están después de él. Entonces vamos a pensar que estamos leyendo el versículo 5, ¿ok? ¿Cuál es el contexto? El contexto es 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y el contexto después es 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el contexto es agarrar todo ese pasaje y entonces empezar a indagar, empezar a escudriñar de qué es lo que está hablando. Y entonces venimos hablando acerca de el amor hacia los enemigos. Venimos hablando acerca del perdón. Hemos estado hablando acerca de amar a nuestros enemigos, no solamente a los que nos perdonan, sino también a aquellos los cuales tienen algo en contra de nosotros. Hemos hablado acerca de perdonar, de si alguien nos pide algo, nosotros darle aún más de lo que nos pide, de bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Y luego dice ese contexto y sigue hablando Jesús en ese mismo momento y dice, no juzguéis, no seréis juzgados. Si tú no juzgas, no vas a ser juzgado. ¿Qué significa eso? Mira, te dice, ten cuidado con lo que piensas. Muchas veces pensamos algo malo de alguien y la primera cosa que pensamos es, ya está en esto metido, es que ya tiene aquello, es que ya pasó esto, es que sí, es que como le mandan dinero, por eso tiene. Y entonces empezamos a juzgar a veces sin saber lo que está pasando. Muchas veces, alguna vez tal vez han dicho algo de ti. ¿Te ha gustado lo que te dicen de ti o lo que dicen de ti sin antes preguntarte cómo te sientes? Tal vez mucha gente ha dicho algo malo de ti o algo que no es verdad de ti. Y entonces tal vez tú te has preguntado, bueno, ¿y por qué a mí no me preguntan cómo yo me siento? ¿Por qué no me preguntan qué fue lo que pasó en realidad? ¿Por qué la gente juzga? ¿Por qué la gente dice luego lo primero que se le viene a la cabeza? Y entonces, de eso es lo que habla. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Más bien, pregunta, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿estás bien? Es que ya me dijo, es que ya se enojó. Tú no sabes lo que pasó hace ratito. O tal vez tú querías saludar a esa persona y entonces esa persona pues no te saludó. Pero tú no sabes si esa persona está triste. Tú no sabes si en la mañana tuvo un problema. Tú no sabes si esa persona está teniendo dificultades, por ejemplo, económicas. Y tú ya juzgaste. Es que no me saludó. Es que siempre me saluda y ahora siempre me recibe con un apretón de manos, con un hola, Dios te bendiga, y ahora no me dijo nada. No, aquí en esta iglesia no hay amor. En esta iglesia no hay misericordia. Pero tú no sabes lo que pasó. ¿Qué tal que en la mañana perdió a su papá? ¿Qué tal que esa persona está con una tristeza tan grande
porque su mamá o su hijo está en el hospital. ¿Qué pasa ahí? Y entonces muchas veces juzgamos desde antes. Juzgamos y juzgamos sin preguntar. De eso es de lo que habla. Habla acerca de no hablar solamente por hablar. Dice, perdonad y seréis perdonados. Y entonces si tú y yo damos en abundancia, si tú y yo tenemos gracia para con los demás, si tú y yo bendecimos a los demás, y si tú y yo preguntamos a los demás antes de hablar, entonces en ese momento también a nosotros, dice, seremos tratados igual. Si tú quieres que te traten así, entonces tenemos que empezar con nosotros mismos. Lucas 6:39, y dice, sigue diciendo Jesús, y les decía una gran parábola. Dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esto es algo muy evidente. Y esto es algo muy sencillo de entender. Muchas veces decimos, es que él está en pecado. ¿De acuerdo a lo que te dije la semana pasada? Tal vez mucha gente, o tal vez has ido a una iglesia, no quiero tampoco juzgar, pero déjame decirte que como iglesia nosotros, nuestro compromiso no es ser una iglesia policía, así de, buscando culpables, sino más bien una iglesia como un hospital, buscando que tu corazón sane, buscando que tu corazón sea ayudado. Porque cuando tú y yo, dice por ahí alguien, cuando tú apuntas, entonces hay muchos dedos apuntando en contra de ti también. Tenemos que ver lo que nosotros somos primero para poder juzgar a alguien, para poder decirle, es que él está mal, es que ella está mal. Y eso es de lo que habla. Dice, ¿por qué tú dices que alguien está mal o que él está mal y tú mismo no te ves el pecado que hay en ti? ¿Qué significa la palabra hipócrita? ¿Alguna vez te has escuchado esa palabra? Tal vez la has escuchado hasta como una ofensa, ¿no? Es que es un hipócrita. Hipócrita viene del griego hipocrité y significa poner una máscara. Era como cuando los actores de un teatro se ponían una máscara y entonces actuaban bajo un papel que no era ellos. Hipócrita es dar otra cara. Por eso hablamos de una doble cara. Es que es un hipócrita. Aquí me dice algo y allá es otra cosa. Y a veces, en muchas ocasiones, los cristianos hemos sido juzgados. Y la verdad es que hemos sido tal vez hasta bien juzgados. Porque muchas veces nosotros, aquí dentro de una iglesia, en medio de 4 paredes, es muy fácil levantar las manos. Es muy fácil decir amén, gloria a Dios, aleluya. Es muy fácil decirle, gloria a ti, Señor, yo creo en ti, Padre. Amén. Dios es bueno, amén, hermano, Dios es bueno. Dios me ama. Y en el primer momento que estás allá afuera, la gente, tú empiezas a juzgar a la gente. O imagínate, vas saliendo de aquí, de la reunión, y te pones aquí afuera y empiezas a hablar de alguien. No, es que fulanita, y fíjate que no sé qué, fíjate que no sé cuánto. Y la gente de allá enfrente te está viendo. Y la gente de la tienda te está viendo. Y entonces dicen, míralos, pues no que acaban de salir de su culto, de su reunión. Hipócritas. Ni siquiera saben lo que pasó. Ni siquiera saben lo que tienen. Ni siquiera saben qué es lo que está pasando. Y entonces, muchas de las veces los cristianos somos juzgados así. Y con mucha razón. Porque aquí cantamos gloria a Dios, aleluya. Y allá afuera tenemos otra boca totalmente diferente. No puede salir de nuestra boca aguas amargas y aguas dulces. Nuestra lengua es un órgano muy peligroso
que puede llegar a destruir. Dice Santiago que nuestra lengua puede llegar a matar también. Antes de juzgar, antes de decir algo de alguien, pregúntale primero y dile: oye, ¿te puedo ayudar? Oye, ¿puedo orar por ti? Porque nosotros como iglesia tenemos que entender de que nos soportamos los unos a los otros. Y te voy a enseñar ahorita los versículos. Soportarnos unos a otros significa ayudarnos y apoyarnos. Si no hay apoyo dentro de un cuerpo como la iglesia, entonces ¿en quién más vas a confiar? Muchas veces hemos encontrado que el mejor apoyo está dentro de este lugar, no allá afuera. Mira, busca por favor Santiago en tu Biblia. Por favor, busca Santiago. Santiago está después de Hebreos, ya prácticamente por el final. Santiago. Santiago capítulo 3. Versículo 7. Santiago 3, 7. Prácticamente todo este capítulo, el capítulo 3 de Santiago, habla acerca de la lengua, del poder de la palabra, del poder del habla. Muchas veces nosotros como hijos de Dios o como personas, como cristianos, decimos una cosa, pero hacemos otra. Decimos que amamos a Dios. Decimos que tenemos temor de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Decimos que tenemos temor de Dios, pero no es así. Muchas veces hacemos todo lo contrario. Y solamente decimos que tenemos temor de Dios aquí, pero allá afuera somos alguien diferente. Santiago capítulo 3, versículo 7 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Nuestra boca puede llegar a destruir. Y también nuestra boca puede llegar a edificar. Cuando hablamos palabra de Dios a alguien, puede llegar a edificar. Pero cuando a veces decimos de nosotros, híjole, puede destruir. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, por favor, ve al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Dice así. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La palabra soportarnos.
Cuando hablamos de soportarnos, muchas veces la gente hemos llegado a entender, ay, es que yo trato de soportar a mi hermano, pero es tan malo, es que yo trato de soportarlo, pero Señor, ayúdame a soportarlo porque no lo soporto. Pero no es esa palabra. La palabra en griego es soportarse, es poner nuestro hombro con hombro. O sea, ayudarnos, poner hombro con hombro, ayudarnos, soportarnos para entonces salir adelante y caminar juntos. Eso significa soportarnos. ¿Cuántos de nosotros, en vez de ayudar a nuestro hermano, le hemos apuntado y le hemos dicho, por eso, ándele, por andar pecando, por andar de pecador? Muchas veces hasta nosotros como pastores, la gente dice, ay, es que pasó esto en mi vida, ay, es que vino esto a mi corazón, ay, es que me pasó esto, una enfermedad y esto. Y a veces muchos pastores hemos sido negligentes y hemos dicho, es que tienes pecado seguramente en tu vida. Es en la paga del pecado en tu vida. Pero no es cierto en muchas ocasiones. Somos muy buenos para juzgar. Somos muy buenos para decir, por eso. Pero déjame decirte que yo como pastor somos igual de pecadores que tú. Somos iguales. Somos pecadores que necesitamos la gloria de Dios, que necesitamos la gracia de Dios y la misericordia y el perdón. Somos completamente iguales. Yo no soy más que tú. Dependemos de Jesús. Dependemos de Dios. Y yo no puedo ponerme por encima. Ay, soy el pastor y nadie puede juzgarme. Yo dicto ley, yo te digo lo que está bien y lo que está mal. No es así. Yo me equivoco y puedo llegar a equivocarme muchas veces. Me equivoco todos los días. Pero tenemos que depender de Dios como el aire que respiramos. Señor, necesito que tú me ayudes. Necesito que me des sabiduría. Necesito, Señor, que seas tú, Padre Santo, el que me ayude a poder ver las cosas como son. Muchas veces solamente vemos el problema aquí encima, pero no vemos lo que hay de fondo. Muchas veces solamente nos encanta ver lo que ven nuestros ojos en las personas. Y vemos que está mal, y vemos que le fue mal, o vemos que está bien. Y empezamos a decir, y empezamos a juzgar. Pero tú no sabes si él está bien, porque día y noche está chambeando, está trabajando. ¿Por qué le va bien? Ya está, seguramente está vendiendo droga, ¿no? Es lo primero que dice la gente. Está bien, wow. No, seguramente, nada, quién sabe qué. ¿Y por qué esa mujer tiene tanto? Y es que a lo mejor su marido, híjole, la gente habla. Pero no sabemos lo que hay de fondo. No sabemos el problema en realidad. Y si mejor en vez de juzgar, y si mejor en vez de decir, es que es por eso. Oye, ¿por qué el hermano fulanito? Oye, ¿por qué la hermana? Oye, ¿por qué la vecina? ¿Por qué mejor en vez de eso no preguntamos? Y le dices, oye, ¿puedo ayudarte? Veo que estás batallando. Veo que a lo mejor estás pasando algo difícil. Veo que estás batallando. ¿Te puedo ayudar en algo? A lo mejor tú no sabes, pero esa persona, ese hermano, a lo mejor lo que le pasó fue de que está batallando porque perdió su trabajo. ¿Y qué tal que Dios te está mandando a ti para que le ayudes? A lo mejor no es que tengas millones, ¿verdad? Pero sí puedes invitar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Ven a mi casa, te invito a comer. Y entonces lo ayudas. Y sabes, a veces en los tiempos más difíciles, en los tiempos que hemos tenido más problemas, hemos querido, no sé si te pasa a ti, hemos querido confiar y hemos querido contar con nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? A veces ni siquiera estamos dispuestos a ayudar. ¿Tú estás dispuesto a ayudar?
Si alguien te dice una vez, oye, necesito que tú me ayudes en esto, tú le dirías, adelante. O le dirías, no tengo tiempo. En algún momento tú vas a necesitar ayuda. En algún momento tú vas a necesitar instrucción y guía. Y dice aquí el versículo 39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Cuando hablamos de guiarnos el uno con el otro, hablamos de guiarnos en la instrucción y hablamos de la luz de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si alguien está inventando? ¿O qué pasa si alguien está diciendo su propia idea de las cosas y no está hablando palabra de Dios? Busca siempre el consejo de alguien que te dé palabra de Dios, un consejo bíblico. Porque tú puedes ir con tu comadre o puedes ir con tu compadre. Compadre, fíjese que me pasó esto. Y si tu compadre no conoce a Jesús, ¿qué crees que te va a decir? Échese una caguama, compadre, nomás se nos olvide ya. Eso es lo que te va a decir. Compadre, es que mi mujer, a usted hágale lo mismo, compadre, hombre, que al cabo, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Por qué hablamos de ceguera espiritual? ¿Por qué hablamos de ceguera? Hablamos de una ceguera espiritual en nuestras vidas. No es que seamos ciegos aquí en nuestros ojos. Tal vez uno nos falle la vista, tal vez, ¿no? Pero hablamos de una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual ha venido al mundo por causa de Satanás. Fíjate lo que dice Corintios, Segunda de Corintios, búscalo por favor. Segunda de Corintios, ahí está adelantito de Lucas. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Corintios 4, 3. Fíjate lo que dice. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, para que no les resplandezca. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Allí está Dios, ¿con D mayúscula o con D minúscula? Con D minúscula, ¿verdad? Con D chiquita. Cuando hablamos en la Biblia, cuando la Biblia dice Dios con D minúscula, como está allí, está hablando de cualquier chango platanero, de cualquier ídolo. Pero cuando está Dios con D mayúscula, está hablando del Dios, el creador del universo, de Jesucristo. Y allí está Dios con D minúscula. Está hablando de Satanás, el Dios de este siglo. ¿Qué fue lo que hizo el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No. Cuando busques consejo, porque muchas veces vas a poder buscar consejo, o tal vez vas a necesitar que alguien te diga un consejo. Y cuando busques consejo en tu vida, busca un consejo bíblico. Busca que alguien te lleve a la Biblia. No solamente que te diga, es que yo pienso que esto, es que yo pienso que aquello. No, busca que alguien te diga algo que venga en la palabra de Dios. Mira, yo creo que las cosas son así porque mira, aquí dice la palabra de Dios. Mira, yo creo que Dios te está llevando a esto porque mira, aquí en este capítulo dice, mira aquí en este versículo, mira aquí en el libro de Salmos, mira aquí en Levítico, dice esto. Yo creo que estás bien por esto, yo creo que estás mal por esto, porque aquí lo dice. Busca que te lleven a la Biblia, busca un consejo bíblico. Cualquiera puede dar una opinión, pero solamente Dios puede darte dirección, ayuda y paz en tu vida. Y luego dice el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aquí hay muchísima sabiduría. Tal vez no la que nos guste, pero hay mucha sabiduría. Te voy a explicar.
El discípulo no es superior a su maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Cómo se llama el maestro? Se llama Jesús. Él es el maestro. Y tú y yo somos discípulos de Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron con Jesús? ¿Lo mataron? ¿Lo juzgaron? Ni siquiera abrió su boca. Y aún cuando no era culpable, entonces lo declararon culpable. Jesús estaba allí con Poncio Pilatos y era la Pascua, y Poncio Pilatos siempre soltaba a alguien que estaba en la cárcel. Y entonces Poncio Pilato dijo: a ver, siempre suelto a alguien en la Pascua. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Jesús? Y aquí tengo a otro que se llama Barrabás. ¿A quién voy a soltar? ¿A quién voy a poner en libertad? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás era un violador. Barrabás era un ladrón. Barrabás era un mal hombre. Había inclusive matado tal vez. Y Jesús no había hecho nada. ¿Y qué fue lo que hicieron con Jesús? Lo declararon culpable. Libéranos a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Y dijo: ¿están seguros lo que están diciendo? Sí, suéltanos a Barrabás. Y Jesús, que no hizo nada, yo no veo nada malo en él. No, crucifícalo, decían. Crucifícalo. Híjole, qué difícil. Pero cuando hablamos de pruebas, cuando hablamos de dificultad, nuestra vida es perfeccionada. Una de las cosas más difíciles que como cristianos o hijos de Dios encontramos es precisamente las pruebas. Y es precisamente los desiertos que hay en nuestras vidas. Busca Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Fíjate lo que dice. Primera de Pedro 1, 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y fíjate lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe y nuestra vida tienen que pasar por pruebas. Y a veces en medio de las pruebas es difícil confiar en Dios, lo reconozco. En medio de los desiertos es difícil confiar en Dios, pero Dios te dice: confía en mí, yo estoy contigo, aún en medio de un tiempo tan difícil. Y entonces nuestra fe se perfecciona en los tiempos más difíciles. Y tú no sabes muchas veces lo que está pasando uno que está al lado de ti. Tú no sabes los problemas que tiene. Y entonces le decimos: órale, levántate. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no haces bien las cosas? Tú no sabes lo que está pasando en su corazón. Tú puedes juzgarle y decirle: es que eres malo, es que por eso, ándale, es que tienes pecado. Pero tú no sabes lo que está pasando aquí. Y muchas veces necesitamos el discernimiento y el entendimiento de Dios en nuestras vidas para decir: seguramente es por esto. Señor, ayúdame a ver lo que yo no estoy viendo. Señor, ayúdame a entender lo que yo no estoy entendiendo. Señor, ayúdame a entender, Dios,
porque mis ojos solamente ven esto, pero hay algo mucho más allá que necesitamos ver. Muchas veces criticamos, y eso se refiere, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Criticamos y decimos y juzgamos. Es que estoy pasando por esto. Es que sí, es que tú tienes que cambiar, es que tú tienes que hacer esto, es que tú eres un borracho, es que tú eres un drogadicto, es que tú tienes pecado en tu vida y yo estoy fornicando en la mía y estoy adulterando en la mía. Es que tú por eso, es que tú aquello, es que tú. Pero no me estoy dando cuenta que yo estoy peor que él. A eso se refiere. ¿Por qué criticas y dices a los demás? Es que tú, apuntando con el dedo. Y no te das cuenta que tú mismo ni siquiera has cambiado lo que Dios te dice que cambies. Muchas veces hemos querido cambiar al que tenemos a un lado. Es que ya no lo soporto. Ojalá, Señor, que cambie. Cámbialo, Señor, porque ya no lo aguanto. Señor, cámbiala, Dios, porque ya no la aguanto. ¿Y qué tal tú? ¿Por qué no le pides a Dios que mejor te cambie a ti? ¿Por qué mejor no le pides a Dios que Él te diga a ti lo que debes de hacer? Señor, es que ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Dios, es que, híjole, es tan insoportable, Dios. Pero si yo te dijera que tú también llegas a ser insoportable, ahí ya no nos gusta. Nos gusta decirle a las demás personas, es que no te aguanto, y criticarlos. Pero no nos gusta cuando nosotros nos dicen la verdad. ¿O sí nos gusta? Y dicen por ahí que la verdad no peca, pero sí incomoda. Y no te gusta que te digan tus verdades. Y no te gusta que te digan que tú estás fallando aquí. Y no te gusta que te digan que tú te falta esto. Mira, a ti te falta esto. La palabra de Dios nos abraza todos los días. Nos hace sentir bien, nos da paz. La palabra de Dios nos da vida. Pero también la palabra de Dios, mira, nos cachetea y nos confronta. Y la palabra de Dios es como un espejo. Y nos vemos a nosotros mismos. Cuando tú te levantas en la mañana, antes de salir a la calle, ¿qué es lo que haces? ¿No vas y te miras al espejo y te arreglas los pelos que tienes? Y entonces te quitas las imperfecciones, las lagañas, te quitas todo y te pones guapo, te pones guapa para poder salir a la calle. ¿No haces eso? ¿No hacemos eso? Usualmente hacemos eso. Y nos arreglamos. No salimos así, todos despeinados, así a la calle. Bueno, muchos tal vez, ¿no? Pero usualmente no salimos así. Te gusta salir arreglado, te gusta que la gente te vea bien. Y entonces, cuando hablamos de la Biblia, necesitas verte allí. Necesitas verte a ti mismo antes que decirle a tu hermano, órale, ahí te hablan. Mira, ahí te hablan. Esta palabra es para ti. A ti que eres un borracho, a ti que eres un drogadicto, a ti que eres un peleonero, ahí te hablan. Pero te habla primero a ti. Agarra lo que es tuyo y deja que Dios le hable al otro lo que Dios quiere hablarle al otro. No se la avientes, agárrala para ti. Cada vez que vengas, dile, Señor, yo quiero que me hables. No importa si me duele, no importa, Señor, si me incomoda, no importa si me hace sentir mal. ¿Sabes? A los profetas en el Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, Amós, Daniel, todos ellos hablaban palabra de Dios. Hablaban lo que Dios les decía, que le hablaba a toda la gente. Y a toda la gente no le gustaba lo que ellos decían, porque les incomodaba. Y Jeremías decía, todos ustedes arrepiéntanse, porque vendrá juicio en contra de vosotros, decía Jeremías. Todos ustedes
Tienen que ir a llevar su vida delante de Dios, porque Dios vendrá con juicio y vendrá nación en contra de Israel y vendrá nación a destruirnos. Arrepiéntanse, decía Jeremías. Arrepiéntanse, decía Elías. Dejen de estar adorando a Baal. Dejen de estar buscando a otros dioses. Busquen al Dios del cielo. Busquen al Creador del universo. Y la gente decía: no, cállate, cállate. No nos estés diciendo eso. A la gente solamente quería sentirse bien. Sentirse bien consigo mismo. Dios nos abraza. Dios nos bendice. Pero también Dios nos confronta de una manera tan impresionante. Y eso es lo que necesitamos. Busca, por favor, y con esto terminamos, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Lo tienes? Hebreos 4:12 dice lo siguiente, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios corta como una espada de dos filos. ¿Alguna vez te has cortado un dedo con una navaja, con un cuchillo? ¿Alguna vez has sentido el filo? ¿Alguna vez has sentido el fierro cortándote en alguna ocasión? Y sientes: híjole, ya me corté. Se siente feo, se siente cuando va cortando. ¿Tú crees que se sienta feo cuando la espada de Dios está penetrando en tu corazón? Una espada de doble filo significa una espada muy filosa, y entra en tu corazón la espada, la palabra de Dios. No es agradable, no es agradable que una espada entre en mi corazón, pero es necesario porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a entender, a discernir, a tener sabiduría, a tener la mente y el corazón del Padre. Pero también la palabra de Dios nos abraza, confronta, dice la verdad. El día que Dios no te confronte, entonces piénsalo. El día que Dios no te diga y te corrija, entonces piénsale. Porque a lo mejor solamente estás leyendo lo que te conviene. Porque siempre Dios ha hecho eso conmigo y contigo también. Y Dios confronta. Y Dios te dice: tú, en primer lugar, antes de ver la paja de tu hermano, empieza con tu vida. Antes de decir: Señor, cámbialo, Señor, cámbiala, empieza con tu vida y dile: Señor, cámbiame a mí. Ponte en pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esta palabra esté en nuestro corazón. Cierra tus ojos. Señor Jesús, el día de hoy, Padre Santo, tan solo venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor Jesús, que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a cambiar nosotros primero, antes, Señor, de querer cambiar a alguien más alrededor de nosotros. Señor, hoy creemos en ti. Nuestra vida es tuya, Señor. El día de hoy, Señor, queremos ser perfeccionados. Sí, Señor. Pero también, Señor, buscamos que nos ayudes. Y buscamos, Señor, que nos guíes. Y a veces, Padre, tu palabra es como una espada que penetra, Señor, y que duele, pero es necesaria para poder crecer, Señor, en base a tu misericordia y a tu favor.
a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Hoy clamamos a ti, Padre. Hoy, Señor, te pedimos de tu amor y misericordia. Hoy, Señor, te damos a ti la gloria. Ven, Señor, y obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cambiar lo que tenemos que cambiar. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tenemos que entender para darte a ti la gloria, Señor. No nos permitas, Señor, decir algo de alguien sin ni siquiera saber lo que está pasando. Llévanos a orar por las personas. Llévanos, Señor, a ayudar antes de juzgar. Señor, porque también nosotros queremos ser ayudados. Porque también nosotros buscamos, Señor, que oren por nosotros. Señor, confiamos en ti. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti y en lo que harás. Te damos a ti las gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Señor Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. A ti, Señor, la autoridad, el trono y la majestad. En el nombre de Cristo, Señor, ven. Ven a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios te acompañe, que Dios te sustente, que Dios te guarde cada día. Un abrazo para todos ustedes. Si quieres que oremos por ti, vente acá enfrente. Nos gustaría orar por ti. Muchas gracias por estar aquí.